ver, a ver. Yo creo que bien, vamos a considerar el tercer tipo de medida de posición central. Posición central. Moda. Moda es el valor. Moda es, sí, adelante, el valor que más se repite. Que más se repite. Entonces, cuando decimos algo está de moda en la vida diaria, puede ser un tipo de corte, es el corte que más se repite, es el tipo de pantalón que más se repite, ¿no? Siempre una prenda de vestir es el que más se repite. Entonces aquí es el dato que más se repite, es decir, la frecuencia de más alta repetición o la frecuencia de más alto valor que se repite, ¿no? A eso denominamos moda. La moda se puede observar en datos discretos. Datos discretos. Si tengo una tabla o una muestra donde me dicen que los datos discretos son Y sub I, N sub I, frecuencia absoluta, puede haber frecuencia relativa, podemos trabajar también con frecuencia relativa. Aquí me dice Y sub 1 igual a 0, Y sub 2 igual a 1. Puede saltar también los valores de Y sub I, pero son enteros. 2, Y sub 4, 3, Y sub 5, 4. Ahí digamos. Frecuencia, aquí nos dice 10, aquí nos dicen 5, aquí 20, aquí 15, aquí 5, ¿no? Entonces nosotros estamos queriendo determinar el valor que más se repite. Hacemos un gráfico. Aquí podemos observar desde ya, ¿no? Fíjense. ¿Cuál es la condición de la moda? Una medida de posición central. Decimos que este valor tiene que estar dentro del más pequeño y del más grande. No puede estar en un extremo. Si 20 estuviese en un extremo, no le llamamos moda, porque moda es el valor más representativo del conjunto entre el más pequeño y el más grande. Entonces aquí podemos decir, bueno, y es sub I, y podemos tener n sub I, pero también podemos trabajar con y sub I, serían curvas semejantes. Aquí decimos 0, 1, 2, 3, 4, no hay nada. Pongamos uno más, 5 y 6. 6 datos. Aquí tenemos, aquí está y sub 1, y sub 2, y sub 3, y 4, y 5, y 6, y 7. Estamos aumentando. Entonces, y 6 igual a 5, y 7 igual a 6. Entonces tenemos aquí 5, digamos 10 y 5. Así. Entonces, cada par un punto en el plano, cada par de datos un punto, 0 y 10. Entonces el valor más alto es 20. Entonces aquí podemos decir 20, la mitad 10
mitad 5, la mitad 15. Entonces tenemos y0 se repite 10 veces. Entonces, con un punto, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Por un segmento vertical, decíamos, ¿no? Después, y2 igual a 1 y 5. Y2 o y3 igual a 2, 20. Caso continuo, ¿no? Ya. Y3, 15. Y4, 3. Aquí digamos 3. Y5, estamos. Y5, 15. Entonces estamos Y3. Sí, me he equivocado. Y3, está bien 15, Y3, Y5, Y5, 4. 5. Ahí estamos. Eh, Y6 igual a 5, Y6 igual a 10. ¿Sí? Y7 igual a 6 y 5. Unimos los puntos mediante un trazo segmentado. Hicimos ahí. Ahí podemos ver. Aquí me estoy olvidando de otro punto. Este va a bajar. Va a subir. Va a bajar. Muy bien. Entonces aquí tenemos, vamos a mejorar. Bueno, esos son nuestros segmentos. Este es el valor que se repite. Decimos, podemos decir, Y, la moda, igual a Y3 representado por el valor 2. Aquí la proyección, el valor que le corresponde a ser Y, la moda, esto es 1, esto ya es 2, representado por la observación Y sub 6 es igual a 6. Entonces, cuando hay una moda se dice unimodal. Unimodal.
modal. Si son dos, si hay dos modas, dos valores, se dice bimodal. Bimodal. Este es el caso. Hay dos, se dice bimodal. Si son tres modas, puede haber, o sea, tres valores que se repiten, trimodal. Trimodal. Muy bien, eso sería la forma como identificamos. Y aquí en la misma tabla podemos observar, ¿no? Esto es lo que hace resaltar esta variable con y subir. Pero aquí yo puedo observar de 10 pasa a 5, luego a 20, rebaja 15, a 5, sube a 10, baja a 5. Entonces, por las subidas y bajadas que me muestran estos picos, yo puedo concluir el número de modas que puede presentar la tabla. Entonces, ahora veremos en C2 tenemos datos en clases, datos tabulados o en clases. Pueden ser datos continuos o datos discretos, pero el volumen de discretos es grande, ¿no? Decimos, a ver, en este caso lo vamos a hacer analíticamente. Podemos decir de y sub i prima al límite superior y sub i más 1 prima cerrado y abierto por la derecha. Y0' a y sub 1', primera clase. Y sub 1', y sub 2', segunda clase. Y sub 2', y sub 3'. Saltamos a y sub j menos 2', a y j menos 1', y j menos 1', a y j prima, y j prima, a y j más 1 prima, clase j más 1, y saltamos a la última clase, y prima m menos 1, y prima m, y sub i, y sub 1 prima, la media de la segunda clase, media de la tercera, media de la clase j menos 1, media de la clase j, media de la clase j más 1, saltamos a la última clase, la media de la clase m, frecuencia absoluta, n1, n2, cantidad de datos en la segunda clase, en la tercera,
en la clase J menos 1, en la clase J, en la clase J más 1, en la clase N, M. Puede haber HI la proporción de datos en la primera clase, proporción de datos en la segunda clase y en la tercera clase. En la clase J menos 1, la clase J, en la clase J más 1, en la clase M. Sí, sí. Entonces aquí podemos enfocar la, la determinación de la moda, el dato que más se repite de un conjunto de datos organizados en clase, desde un punto de vista, primero podemos decir geométrico, desde un punto de vista geométrico o por aproximación, diría, ¿no? Para tener una idea. Entonces hacemos nuestro gráfico. Eso es N sub I en función de límite de clase. Vamos a poner límite. Límite. No sabemos qué valor. Podemos interrumpir esto. Así. Y 0. Aquí es 0 prima. Y es 1 prima. Y es 2 prima. Y es 3 prima. Digamos, y J menos 2 prima. A y sub J menos 1 prima. A y J más J simplemente. Y J más 1. Puntos suspensivos. A y sub m menos 1 prima. A y sub prima m. Entonces podemos primeramente hacer el histograma de frecuencias mediante, como llamamos, rectángulos verticales, poniendo un primera clase, segunda, tercera, entonces tenemos la clase, la primera, la segunda, tercera, la clase J menos 2, la clase J menos 1, la clase está bien, a ver, no, está mal. Entonces, 1, clase J menos 1, límite superior,
aquí J, y aquí la clase J más 1, clase, clase. Entonces, esta es la frecuencia más alta, vamos a ir colocando los valores por proporcionar a la altura, sería, ¿no? Esto es N1, cantidad de datos en la segunda, en la tercera, N3, N, J, 1 menos 1, NJ, NJ más 1. Entonces llamamos, ¿dónde está la moda? Porque se entiende que va a estar en esto. Pero ¿cuál valor? Esta es la amplitud de clase. La amplitud de clase es C, 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 C y C. La amplitud de clase. Pero llamamos donde en la clase que se encuentra, en este caso J, llamamos clase modal. Clase modal. Clase premodal. Premodal. Clase postmodal. Modal. Así sería, ¿no? Entonces dijimos geométricamente. Primero gráficamente. Entonces yo defino, a ver, el punto o el vértice del rectángulo. Vamos a definir aquí un rectángulo B, siempre en función de este vértice, C y D. Entonces, consideramos la diagonal. Vamos a considerar la diagonal del rectángulo A, B, C y D. Entonces, parte de aquí. Que viene a ser el segmento BD. Segmento ordinario BD. Donde termina la clase, o sea, la altura o la frecuencia de la clase postmodal, aquí, NJ más 1, se genera un vértice. En este caso sería, y si lo proyectamos sobre el lado opuesto, tendríamos un rectángulo, a ver, aquí tendría que ser E y F. Entonces decimos diagonal, definir una diagonal para el rectángulo F, E, C y D. Entonces, aquí estamos mal. A ver, sí, aquí tenemos un error. Este debe levantarse donde termina la clase premodal, aquí. Entonces, esta es la diagonal AC. AC, sí, no, AC. Ahora aquí está terminando la clase postmodal. Eso me ha permitido hacer el rectángulo FSD.
y trazamos donde termina, fíjense, la postmodal, una diagonal. Una diagonal. La diagonal ED. ED. El punto de intersección de las diagonales, punto de intersección de las diagonales males AC y ED se proyecta sobre el eje Y. Y, el eje de los límites, ¿no? Y se lee. Entonces, aquí tenemos, este es el punto de intersección que lo llamamos ABCDFG. El punto de intersección aquí en su paréntesis G, proyectamos. Entonces, aquí se va a leer, podemos bajar. Y el valor de la moto. Prima, estamos trabajando con el eje de los límites. Entonces, ese valor, fíjense, aproximadamente a escala podemos leer. Este sería el valor aproximado. Valor aproximado. Yo quiero un valor exacto. Entonces recurrimos a ver desde el origen hasta ese punto de la proyección tendría que ser el valor de la moda. Y moda sin este acento largado. Entonces este valor es igual. Con certeza puedo llegar hasta aquí, fíjense. Hasta aquí es el límite inferior de la clase modal. Límite superior. Entonces yo con certeza digo aquí el límite inferior es J menos 1 PRI. Entonces yo digo YJ menos 1 PRI. Ese es mi valor. Más este segmento. Más este segmento. C sub X es una porción de la clase. Por eso lo colocamos más C sub X. Como en el caso de la mediana sería, ¿no? Entonces, lo que consideramos es la proporción. Fíjense si tenemos el límite inferior, donde comienza la clase modal, más C sub X, que es una parte de C, va a ser una parte de C, y consideramos la proporción mediante la diferencia N J, que es el número de observaciones. Aquí vamos a decir MJ es el número de observaciones en la clase J. NJ menos 1 es el número de observaciones en la clase J menos 1. Y aquí tenemos NJ
j más 1 a cada clase con sus frecuencias absolutas. Aquí está, estoy tomando en cuenta eso. Pero como aquí en esta clase se encuentra la moda, entonces tomo en consideración la frecuencia más alta, que es proporcional a la altura de este rectángulo, ¿no? En el caso del histograma. Entonces digo nj menos, necesito esta proporción, menos nj menos 1 dividido por, a un lado tengo nj menos nj menos 1 más al otro lado esta porción viene a ser nj también porque es la más alta menos nj menos, a ver, un ratón, más 1. N más 1. Esa viene a ser proporción. Esa es la total, vamos a decir. Entonces, esta va a ser la fórmula que utilicemos para poder calcular la mediana en una tabla de distribución de frecuencias. ¿No sería la moda, Inge? ¿Cómo que? ¿No sería la moda o mediana? La moda. Semejante a la mediana, digo. Semejante a la mediana. Muy bien. Con esto, a ver, hemos terminado la parte de las medidas de posición central. Entonces, tendríamos que entrar ahora a las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Es decir, cuando yo busco cuál es el valor más representativo del conjunto de datos, tengo la posibilidad de calcular la media muestral o la media poblacional. 2. La mediana, que depende de la posición. La observación, que depende de la posición. Y la moda, como el valor que más se repite. Ahora, hay otras medidas de posición central. Eso lo vamos a hacer como un trabajo para que vean ustedes. De acuerdo al tipo de la base de datos se puede utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a indicar seguimos con las medidas de posición central. Vamos a decir un pequeño trabajo de investigación. Trabajo de investigación. A ver qué hemos hecho todavía. Entonces, ¿esto en qué va a consistir? Otras medidas de centralización, de posición central, o a veces llaman de concentración. Está la media geométrica. La media geométrica. ¿Cómo representamos? Cuando son datos sin agrupar, entonces tenemos un pequeño grupo y decimos, esta es la media geométrica. Si están tabulados, entonces utilizamos Y sub G. No tabulados, tabulados. Estos son los datos tabulados o clasificados. B, la media armónica. La media armónica. Cuando son datos sin agrupar, se dice X sub H.
harm en inglés, armónica en inglés. Si están tabulados, entonces viene a ser así. O siempre tabular. C. Media cuadrática. Media cuadrática. Cuando datos sin agrupar, H sub C, que es X sub C, cuando están agrupados, sería así, tabular, ¿no? ABCD, un ejemplo. O sea, aquí, definición, ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática? Y acompañan a cada uno un ejemplo por tipo de media. Entonces, va a haber sí, o sea, por el tipo de base de datos que pueda tener, es decir, si tengo datos que varían geométricamente, es decir, 2, 4, a ver, 2, 4, 8, 16, 32, 64, es la forma de variación o aproximadamente, o puede ser de que yo tenga, ustedes han visto en la media aritmética, los valores extremos son los que influencian o arrastran al valor de la media aritmética. En la media armónica, sobre todo en la parte de física, vemos que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo, ¿no? Entonces, hay algunos datos que varían inversamente proporcional. Lo que se tiende es a que los datos de valor extremo, al ser inversos, tiendan a disminuir su influencia. Eso es lo que pretende la media armónica. O sea, cada caso de cálculo de medida de posición central está en función de qué es lo que se quiere o cómo están variando los datos. Y desde ese punto de vista yo puedo escoger, ¿listo? ¿Qué tipo de media voy a utilizar? Lo mismo en química. Un ratito, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, hoy estoy poco, no puedo caminar, estoy aquí esta mañana antes de trabajar. Mañana voy a tener más tiempo, hoy día voy a trabajar, no, de comenzar ya está, ya no está. Tampoco yo puedo tanto fuera, ¿no? Ya, listo, ya, ya está.
Bien, entonces un ejemplo por tipo de mes. Ya está. Esto lo vamos a anotar ya nomás. Esto lo haremos para el día viernes. ¿Listo? Pueden buscarlo en internet, el mismo libro tiene ejemplos, la bibliografía que les señalé. Entonces vamos a decir tarea para el viernes, que es viernes 15. A ver, tenemos en la tarde, entonces esto hasta las 2. 2.06. O diremos mejor 3. 13. Ya está. Bien, entonces esto va bien. Entonces, index. Geométrica, vamos a decir. Media. Armónica. Pongamos su inicial nomás. Armónica. Y práctica. Ya está. Entonces esto para el día. Muy bien. Y ahora vamos a ver que cuando trabajamos, a ver dónde estamos, cuando trabajamos con histograma de frecuencias, sobre todo polígono de frecuencias, lo que observamos son las deformaciones que presenta el gráfico. El gráfico puede presentar dos deformaciones. La primera se refiere deformaciones, vamos a decir, deformaciones en las curvas de distribución de frecuencia. Entonces, la primera posibilidad es asimetría. Ver la simetría de estas curvas. La simetría se refiere a la deformación, la simetría, a la deformación horizontal. Deformación horizontal de la curva de distribución de frecuencia. Entonces tenemos vamos a suponer que esto no está. Podemos hablar de la frecuencia relativa en función
generalizado, como X sub I, como límite. Y tenemos de la tabla de distribución, podemos pensar, voy a poner un poco más desplazado a la izquierda. Así. Entonces aquí está H sub I. Así. Entonces decimos, el punto más alto es la frecuencia relativa. Es la proporción máxima de repetición del dato que se denomina moda. Ahí está la moda. A continuación se puede calcular mediante la tabla la mediana a la izquierda. A continuación está la media, ¿no? Esa es la relación. La media. Entonces decimos esta es una curva de distribución de frecuencias asimétrica hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo. Izquierdo. Sesgada al lado izquierdo. Izquierda. O se dice sesgo negativo. ¿Qué es el sesgo? Sesgo negativo. El sesgo negativo se refiere al alargamiento. Alargamiento hacia la izquierda. A la izquierda, ¿no? Muy bien. Esa es la característica de la deformación horizontal para una curva. En este caso, vamos a considerar de que aquí puedo tener una curva intermedia entre el sesgo izquierdo y el sesgo derecho. Entonces, aquí tengo esta viene a ser una curva simétrica. Cuando hablamos de sesgo horizontal, es una curva simétrica que se considerada normal. Cuando digo normal, se refiere a una campana de Gauss. Campana de Gauss, una curva gaussiana, ¿no? Entonces, cuando ustedes observan como si uno de los lados sería el reflejo de la otra, o sea, tenemos una simetría con respecto a la vertical. En ese caso, esta es, como su nombre indica, no hay sesgo, ambos lados son iguales. Estos comportamientos de asimetría, simetría, pueden ser calculados. Lo que no hemos visto son los momentos muestrales de primer orden, de segundo orden, de tercer, cuarto orden, semejantes a lo que ocurre en estática, en física, en estática, ¿no?
son las medias de los momentos de primer, segundo, tercer orden que se van admitiendo. Es decir, matemáticamente la media aritmética o la media muestral o la media simplemente no es más que un momento de primer orden. ¿Listo? Y ese sería con respecto al origen, ¿no? Los datos con respecto al origen. Si digo, vamos a ver, la medida de dispersión ya es con respecto a la media, entonces ya es un momento con respecto a la media aritmética. Y eso es un momento de segundo orden con respecto a la media. Entonces aquí el otro extremo, esta sería la parte central, donde yo puedo observar en la parte central, estoy olvidando aquí, la media, aquí coincidirán cuando es simétrica, la media, la mediana y la moda. Los tres coinciden, ¿no? Entonces aquí tenemos otra posibilidad, h sub i, x sub i, vamos a considerar más m. Entonces aquí tenemos un alargamiento hacia la derecha. Entonces otra vez aquí tenemos x sería la moda. Por aquí tendríamos el valor de la mediana. Y por aquí la media. Entonces, esa sería la relación para este caso, donde tenemos asimetría de la curva de distribución de frecuencias hacia la derecha, hacia el lado derecho, puedo decir también. Lado derecho. Eso sería sesgo positivo. Sesgo positivo. Sesgo positivo. Entonces, en el sesgo positivo, lo que observamos es alargamiento hacia la derecha. Muy bien. En el alargamiento son las medidas de posición central, cómo van variando, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de asimetría, la deformación horizontal se presenta en esos tres casos. Que con un paquete, incluso manualmente los podemos calcular, ¿no? O aplicando los momentos de cuarto orden en segundo orden mediante relaciones matemáticas para saber cuánto de asimetría a la derecha tiene, cuánto de asimetría a la izquierda, cuando estudiamos las deformaciones horizontales. Ahora veremos la parte 2 que se refiere a la deformación vertical. Deformación vertical. Y de kurtosis. Kurtosis o apuntamiento. Apuntamiento. En este caso tenemos, a ver, hemos puesto A de lo mismo, de A. En este
en este caso de la kurtosis, va a trabajar siempre con curvas simétricas, porque ya no puede, si hago una deformación horizontal, entonces estaríamos en el primer caso midiendo la simetría. Pero si es en la dirección vertical, o sea, esto se denomina kurtosis, que se refiere a la deformación de deformación de la curva de distribución de frecuencia. ¿Cuáles son? En este caso tenemos la primera, A, se llama la deformación platicúrtica. Platicúrtica. Esta es una curva simétrica aplanada. ¿Quién es aplanada? La curva de distribución de frecuencia. O sea, la curva de distribución de frecuencias es aplanada. Entonces aquí tenemos X sub I. Puede ser NI o H sub I. En este caso, una curva Disculpe, simétrica. ¿será que puede enfocar bien ese lado del pizarrón en el que está escribiendo? Entonces, esta es una platicúrtica, una curva simétrica. En el punto máximo tenemos la moda, la media, que coinciden, la mediana, eso sería, ¿no? Seguimos. Estamos viendo la deformación de las curvas simétricas en el fondo, pero en la dirección vertical. Hemos dicho que puede ser NI también o HI. ¿Sí? Entonces, una intermedia entre tenemos el pico, que digo el punto máximo, que coincide con la media, la mediana y la moda. Entonces, B, esta curva se llama mesocúrtica. Mesocúrtica. En el fondo representa una curva normal, una curva simétrica
simétrica. Normal. Antes pleonasmo, pero normal o campana de Gauss. O campana de Gauss. En realidad, la mesocúrtica viene a ser la distribución normal, la distribución de frecuencias normal. Luego, tenemos aquí vamos a tener que cambiar de posición. Y está H sub I, X sub I, 0. Entonces, aquí tenemos ahí. La moda, el valor que más se repite, la mediana y la moda. Esta curva se llama leptocúrtica. Se refiere a una curva de distribución de frecuencias, en punto. Bien, esa sería. O sea que en la vida real, cuando ustedes trabajan, pueden obtener gráficos de este tipo. Esas serían las tres variaciones que se presentan para la kurtosis de una curva de distribución de frecuencia. ¿Listo? A ver. Entonces, con esto habríamos terminado ¿cómo se llama? Las medidas de posición central, ¿no? También se habla, seguramente con la auxiliar van a ser, hemos visto la mediana. Cada vez que quiero determinar la mediana, lo que hago es ordenar los datos en forma ascendente o descendente, con la finalidad, bueno, digo, la mediana está representado por el número es decir, los datos ordenados en forma ascendente o descendente de la observación que no es más de la mitad ni menos de la mitad de los datos ordenados en forma ascendente, que representa la observación de la mediana, ¿no? Y yo puedo dividir en dos partes, la mitad digo, ¿no? O sea, no puede sobrepasar a más de la mitad ni menos de la mitad. Tiene que estar en la mitad. Si no coincide, entonces hemos visto que obtenemos un punto medio, ¿no? Cuando los datos son pares o impares, ¿han visto? De la misma manera, en lugar de dividir en dos partes, yo digo, este conjunto de datos lo voy a dividir en 10 partes, ¿no? Es decir, si tengo 100 datos y lo divido en 10 partes, quiere decir que cada parte va a tener 10 datos. Y se llaman deciles. Decil 20, decil 35, los más utilizados son 5, hemos dicho en 100, ¿no?
A ver, puedo dividir en 4 partes, perdón. Puede ser que ese conjunto de datos lo divida en 2 partes, está bien. Eso es mediano. Si lo divido en 4 partes, si son 100, lo divido en 4 partes sería 25. Cada parte 25. Como es cuarta parte, se dice cuartil. Cuartil, cuarta parte, cuartil. Entonces también se utiliza esa medida. En 4 partes se llama cuartil. Si lo divido en 10 partes, se llama decil. Puedo decir en 10 partes, decil 1, decil 2, decil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero los más utilizados son el decil 5, que es la mitad, que coincide con la mediana. Puedo dividirlo en 100 partes, ya sería centil. Entonces, cuando me dicen mediana, quiere decir que está dividido en 2 partes. Si me dice cuartil, quiere decir que está dividido en 4 partes. Y toma una primera cuarta, o sea, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, un cuartil, 2 cuartiles, 3 cuartiles, 4 cuartiles, que sería el entero. No es eso para tener en mente, ¿no? Depende de la aplicación. Cuando yo hago el análisis de los datos, se puede. Si no lo hace el auxiliar, lo vamos a hacer con un ejercicio aquí, ¿no? De buscar la mediana, el decil, el centil, el cuartil, etc. A ver, ¿qué iba a decir? El hecho de encontrar decil, cuartil o centil, porque los centiles que más nos sirven son 25, 50, 75, que coinciden con nosotros, con las otras medidas. Entonces, con esa observación más, claro, una cosa es, a ver, determine el primer cuartil. Entonces, cuando he dividido en 4 partes, se refiere a la primera parte, cuartil. Cuando dices, determine la mediana, lo divide en 2 partes, ¿cuál es ese valor? Lo mismo. ¿Cuál es el valor del cuartil? ¿Cuál es el valor del decil 5, que se ha dividido en 10? ¿O del centil 25? No, es una cuarta parte, está coincidiendo. Bien, lo que vamos a ver ahora, en principio dijimos, entre el más pequeño y el más grande, para ese conjunto de datos, hay medidas representativas que están dentro, como la media, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, etcétera, ¿no? Y ahora vienen las medidas de dispersión. Entonces, lo que nos interesa en un estudio descriptivo es encontrar medidas de centralización, hacer sus gráficos, etcétera, y también de decir tal valor, cuántas veces la desviación está alejada de la mediana, o a cuántas desviaciones está de la mediana. Siempre van las dos medidas. De centralización se dice, las medidas de dispersión, como se dice, complementan. Me pueden decir, a ver, ustedes que han visto estadística descriptiva, comparen la media del curso de física con el curso de matemáticas. ¿Cuál es la media, la mediana? ¿Cuáles son las medidas de dispersión como la desviación, la varianza? Si estamos trabajando con todo el curso, entonces sería una población finita. Lo que tengo que calcular una vez que ha terminado el semestre es tomar las notas de física, de estadística, tomar las notas de matemáticas, sacar su media, sus medidas de dispersión y comparar. Y comparar desde el punto de vista descriptivo, ¿no? Entonces yo tengo que tomar la decisión. ¿Cuál de las medias es más alta? ¿En cuál de los grupos las notas están más concentradas? Es decir, puede ser que en física la nota más alta, digamos, sea 90 y la nota más baja sea 10. Entonces, fíjense, hay una variación de la más baja 10
hasta la más alta, 90. Y en matemáticas, digamos que la nota más baja es 40 y la nota más alta es 60. Entonces, el resto de las notas están variando entre 40 y 60, mientras que en física entre 10 y 90. Entonces yo concluyo y digo, no, las notas en física están más dispersas, porque la mínima es 10 y la máxima es 90, mientras que en matemáticas 40 y 60, las notas están más concentradas. Suponiendo que es el mismo número de alumnos, las notas están más concentradas es decir, la medida de dispersión es más pequeña en matemáticas, mientras que en física las notas están más dispersas. ¿Se entiende? A eso nos referimos, con dispersión. Es una medida que mide de qué manera o cuántas veces están dispersos con respecto a la media representativa del grupo. Lo ideal es que todos estén en torno a la media. ¿Listo? Esa es la finalidad de la media. Vamos a ver en eso. Bueno, yo no. Aquí lo vamos a dejar para el sábado, para el domingo. Que digo viernes. Y ya va a ser hora. Entonces, vamos a ver el próximo eso. De ahí vamos a entrar a la probabilidad nomás ya. Probabilidad. Ustedes tienen que ver bastante probabilidad, ¿no? Tenemos que pasar rápido la estadística descriptiva, más abocarnos a la parte de probabilidad. Entonces, eso vamos a ver el día. Entonces, a ver, aprovechando si alguien quiere, tengo gatitos. Yo creo que la otra semana ya los voy a entregar los gatitos. Me han nacido 5 gatitos. Mi gatita se lastimó sus patas traseras y estaba alimentándoles con leche, pero los bandidos a veces se ponen a comer la carne con su mamá. Generalmente les doy carne cocida de pollo, carne, hígado del pollo que venden como menudencia. Y también molleja, lo quito biencito y comemos también. A ver si se anima, claro, Inge, compañeros, Inge, que lleven buenas un... tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe un favor, Inge, le comento que recién me inscribí a la materia el día viernes y el lunes nos habilitaron. Entonces quería ver Oh, la posibilidad si puedo todavía enviar los trabajos que han enviado mis compañeros. ¿Será que puedes ponerte al día? Sí, Sí, en esta semana puedo completarme porque es que me convalidaron tarde las materias y me tuvieron que inscribir con formulario. claro. Y de ese modo al Ya, migrar mis notas ha tardado. tienes que poner tu tarea poniendo como excusa la inscripción, ¿no? Inscripción tardía después de los de mesa, ¿no? Sí. Pone la razón por qué estás entregando tarde, para que cuando vea me dé cuenta, ¿listo? Oh, Ya ya. tienes que hacer bueno, las más importantes, digamos, tienes que hacer, ¿no? Pero después ya no hay opción a ceros, ¿no? Porque hemos visto en función de las tareas, vamos a tomar en cuenta la continuación con sus exámenes, ¿no? Ya los Ya. que no presentan todas las tareas, no, mucho ya no los tomamos en cuenta. Está bien. Oh, Listo, ya. entonces, Está bien. ya, Gracias, bien, ingeniero. bien. No te olvides poner el nombre, que es la causa. A ver, decía entonces, por favor, si alguien se anima a un gatito, me manda su nombre, su teléfono, cosa que cuando ya esté listo, va a ser
a los que estén, porque a veces me dicen, yo voy a esperar en tal parte, y cuando llego ya están otros, digamos, y se los entrego nomás. Y claro, hay una bonificación de puntos, algunos puntos por el gatito, ¿no? Siempre y cuando el gato no se muera, y no nos vamos a quejar, ¿no? Muy bien. Entonces alguien se anima, me dice, me manda a ver por ¿cuál es mi correo? En Gmail. ¿Cómo es mi correo en Soranton? Eh, por el correo institucional nomás me puedes decir, ¿no? O por plataforma también me dice, no, gatito, mi teléfono está, ya está. No es cosa del otro mundo, ¿no? Por la plataforma mejor. O bien por el correo institucional me manda y me dice, yo quiero, me llamo tanto, quiero un gatito y mi teléfono está. Entonces, para coincidir, cuando le llevamos, cuando tengamos que llevarlo, yo le llamo y se lo llevo a la ciudad, frente a la Facultad de Tecnología, yo creo que ahí nomás. Y, o si no, le llevamos a su casa, ¿no? Con el gatito. ¿Listo? Muy bien. Doctor, disculpe, tengo una consulta. En el Classroom usted ha publicado una práctica de estadística descriptiva de 24 ejercicios. Esa práctica, Eso está ¿cuándo debemos entregarla? Eso terminando ya esta clase, la siguiente semana yo creo, o quieren más tiempo. Un poco más de tiempo sería, por favor. De todas maneras, yo generalmente pido las tareas, sí o sí las tareas se presentan en la fecha indicada. Y las prácticas más, incluso en semestre normal, yo les pedía en el examen primer parcial. Todas las prácticas referidas al examen se presentan en ese día. Pueden presentarlo antes, pero mejor quedaremos para el examen. ¿No? Para Está el bien, examen. doctor. Gracias. Las tareas sí hay que entregarlas. Muy bien, ya me cansaba hoy día, tenía 4 clases. Muy bien. Nos iremos. Hasta la próxima.